Buenos días, muy buenos días, les habla el profesor Edison Takuri Cabrera. Bienvenidos y bienvenidas sean todos ustedes a la clase virtual del día de hoy del curso de lengua castellana llamada también con el nombre de gramática. Muy bien, ¿cómo han amanecido? ¿Cómo están? Les doy la cordial bienvenida a este video tutorial y esta clase virtual. El tema del día de hoy, el tema que vamos a avanzar es el lenguaje y la lengua. Muy bien, vamos a conocer entonces. Vamos a comenzar con una pregunta sencilla, por favor, para todos ustedes que están viendo esta clase virtual. ¿Cuáles son las habilidades que tú tienes? Muy bien, yo dirá por hoy, por una parte, posiblemente alguien dirá por ahí, profesor, yo tengo la habilidad de bailar, me gusta bailar, pero el otro posiblemente diga, no, a mí no me gusta bailar, ¿no? Bueno, me comentan en la parte superior, me comentan cuáles son aquellas habilidades que ustedes tienen en vuestra vida. Muy bien, posiblemente alguien diga por ahí, a mí en cambio yo tengo la habilidad de hacer música, me gusta tocar la guitarra, me gusta tocar la zampoña, me gusta tocar la flauta dulce. Ahí tienen una segunda habilidad. ¿Cuántas habilidades conoces? Por decir, posiblemente alguien por ahí diga, yo tengo la habilidad de cantar. Ajá, muy bien, ahí tenemos la habilidad de cantar, ¿sí? Entonces, ahora yo les voy a preguntar a todos, ¿ah? ¿Cuál es aquella habilidad que el hombre utiliza para comunicarse? Muy bien, ¿cuál es esa habilidad que el hombre utiliza para comunicarse? Que todo ser humano tiene para comunicarse. ¿Cuál es esa habilidad? Muy bien, a eso le vamos a llamar entonces el hombre que piensa y que siente tiene una habilidad importante y que lo tienen todos los seres humanos. ¿Cuál es aquella habilidad? A esa habilidad le vamos a llamar con el nombre de lenguaje. Muy bien, entonces, ¿qué es el lenguaje? Nos vamos a preguntar, ¿qué es el lenguaje? El lenguaje es una habilidad que el hombre que piensa y que siente utiliza para comunicarse. Entonces, la pregunta es, ¿tú tienes esa habilidad para comunicarte? Sí, profesor. La pregunta es, si todo ser humano tiene esa habilidad para comunicarse, ¿qué pasa, por ejemplo, con las personas que no hablan absolutamente nada? Son mudos. Pregunta, ¿también tienen esta habilidad? Sí, profesor, también se comunican con las manos. Ah, también hay muchas habilidades. Entonces, todo ser humano a nivel de todo el mundo tiene esta habilidad para comunicarse. ¿Cómo se llama esta habilidad para comunicarse? Lleva el nombre de lenguaje. Y ese es el tema que vamos a tratar el día de hoy. Y ahora nos vamos a preguntar, ¿y cómo nos comunicamos? ¿No? Es la gran pregunta que seguramente todos nos hacemos. ¿Y cómo nos comunicamos? Muy bien, empezamos entonces. Nos comunicamos, por ejemplo, sin utilizar nuestro idioma. ¿Qué idioma hablas? Hablamos la lengua española, ¿verdad? Muy bien, entonces decimos ¿cómo nos comunicamos? Sin usar el idioma. ¿Cómo nos comunicamos sin usar nuestro idioma? Nos comunicamos sin usar nuestro idioma, por ejemplo, a través de gestos. Por ejemplo, ¿qué ven en este gesto? En este gesto, por ejemplo, podemos ver a una persona completamente alegre, ¿no? Así es que tienen que estar alegres, ¿eh? Tienen que estar alegres. Muy bien, vamos con esta otro gesto. Muy bien, esto también, ¿qué cosa comunica? Muy bien. Esto también comunica, en este caso que está un poco asustado, ¿no? ¿Qué le habrá pasado? Muy bien, comunica asombro. Vamos con esta otra imagen. ¿Qué comunica esta imagen? Obviamente que comunica ira, ¿no es cierto? Hay una ira, hay una cólera ahí dentro de este personaje. Muy bien, entonces estamos comunicando, estamos utilizando la habilidad de comunicarnos. Entonces comunicamos a través también de los gestos. ¿Cómo se llama esto? Lleva el nombre del lenguaje gestual. Entonces ahí ya tenemos un tipo de lenguaje, el lenguaje gestual que utilizamos sin utilizar el idioma. No te olvides que tú no reniegas en castellano ni tampoco reniegas en quechua. Ah, muy bien. Vamos entonces con otro tipo de lenguaje. Muy bien. ¿Cómo nos comunicamos? A través también de los contactos corporales, los movimientos de la mano, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Qué ven, por ejemplo, en la imagen? Vemos, por ejemplo, un par de personas que se están agarrando de la mano, ¿no es cierto? Y posiblemente le está diciendo hola, ¿no? Entonces ahí tenemos, por ejemplo, le está diciendo ¿cómo estás? Muy bien, entonces esto también comunica sin decir ni una sola palabra, sin utilizar nuestro idioma, el castellano. También estamos comunicando ¿cómo estás? Muy bien, a este tipo de lenguaje o comunicación le llamamos lenguaje kinésico. También utilizamos el lenguaje a través de
el cuerpo. Muy bien, vamos entonces ahora con otro tipo de comunicación o otro tipo de lenguaje. Muy bien, vamos a ver por ejemplo este bonito semáforo. ¿Qué pasa si el semáforo por ejemplo cambia a verde? ¿Qué te está diciendo? Sigue, pasa por favor, sigue, continúa, te está diciendo. ¿Y qué pasa por ejemplo si se pone en amarillo? ¿No? Te está diciendo piensa un poquito, piensa antes de pasar, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa si por ejemplo te ponen el rojo? ¿Qué te está diciendo? Te está diciendo para, te está comunicando también, estás utilizando una habilidad en este caso para pararte, ¿no es cierto? Entonces, pregunta, también estamos utilizando colores para comunicarnos. Qué genial es la comunicación, ¿verdad? Nos comunicamos a través de colores también. El rojo nos dice para, el anaranjado, en este caso está amarillo, ¿no? El anaranjado nos dice piensa y el verde nos dice sigue. Muy bien. Ahora también utilizamos colores en la comunicación, por ejemplo, cuando normalmente vamos a un partido de fútbol y vemos que el árbitro saca, ¿no es cierto? Saca en este caso su tarjeta roja. El color rojo de la tarjeta, ¿qué está comunicando? Está diciendo falta, posiblemente has hecho un foul, has hecho una falta, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos la comunicación también a través de colores. En otras palabras, todo lo que nos comunicamos es lenguaje. Entonces estamos utilizando el lenguaje de colores, estamos utilizando el lenguaje de gestos, estamos utilizando el lenguaje de los movimientos del cuerpo. Muy bien. Ahora, ¿qué comunica también nuestra mirada? Muy bien, vemos ahí, por ejemplo, una mirada. ¿Qué tipo de mirada es esa, no? Es una mirada bastante triste, bastante melancólica. Comunica también tristeza. No te olvides también que las miradas comunican tristeza. Muy bien, vamos entonces con esta mirada. Esta mirada es un poquito más mala, no sé, quiere hacer algo. ¿Qué comunica? Ira, ¿no es cierto? Está renegando, ¿no? Posiblemente le ha pasado algo. ¿Y qué comunica esto? Bueno, esto comunica, que estamos aburridos, ¿no? Bueno, ahí está. Comunica aburrimiento. Entonces nos damos cuenta que también las miradas, ¿no es cierto?, también comunican mucho. A este tipo de comunicación le llamamos con el nombre de la comunicación de miradas. Pero le vamos a llamar en esta oportunidad lenguaje de las miradas. Entonces tenemos en resumen, tenemos el lenguaje de las miradas, tenemos el lenguaje de los colores, tenemos el lenguaje de los movimientos del cuerpo y tenemos también el lenguaje gestual. ¿Cómo se llama a todo este tipo de lenguaje que no está utilizando el idioma? No te olvides que no puedes ponerte triste en castellano y en quechua, no puedes mostrar tu cara en castellano y en quechua, no puedes utilizar colores en castellano y en quechua. Este tipo de lenguaje no utiliza nuestro idioma. ¿Y cómo se llama este tipo de lenguaje? Se llama lenguaje no verbal. Entonces, el lenguaje no verbal es aquel lenguaje que utilizamos sin utilizar nuestro idioma. Muy bien, ahí tenemos el lenguaje y la comunicación. Por ahí muchos seguramente se preguntan, y profesor, ¿y cuál es la diferencia entre lenguaje y comunicación? O sea, ¿toda la comunicación es lenguaje? Muy bien, vamos a dar esta aclaración importante. Pregunta para todos los que están viendo esta clase virtual. Pregunta, ¿los animales se comunican? Ay, profesor, mi perrito sí se comunica porque cuando a la vistita ladra, por ejemplo, es que alguien ha llegado a la casa. Claro que se comunica tu perrito, ¿no? Ahora, la pregunta es, por ejemplo, ¿las hormiguitas se comunican? Claro, profesor, por eso se comunican y caminan rectito, caminan así como haciendo una filita. También se comunican. Claro que sí. Ahora, pregunta, ¿los animalitos tienen lenguaje? Muy buena pregunta y la respuesta es sencilla, no tienen lenguaje. Para que los animales tengan lenguaje, tienen que ser igual que el hombre, tienen que pensar y tienen que sentir. Muy bien, pasamos entonces a la siguiente diapositiva. Muy bien, también utilizamos lenguaje utilizando el idioma, o sea, nos comunicamos también con el idioma. Muy bien, utilizando el idioma, ¿no es cierto? Por ejemplo, en estos momentos yo les estoy hablando, les estoy comunicando a través de gestos. No, ¿verdad? No me están viendo. Entonces, utilizamos el idioma de dos maneras. Utilizamos nuestro idioma, el castellano, de manera oral y utilizamos también nuestro idioma, el castellano, de manera escrita. Muy bien, entonces cuando hablamos nosotros o cuando nos comunicamos a través del idioma, nos estamos refiriendo que estamos comunicándonos a través de nuestra lengua, que es en este caso el español. Algunos también
también hablan quechua, ¿verdad? Muy bien, también estamos comunicando mucho. Muy bien, entonces nos preguntamos cómo nos comunicamos. Repetimos, de manera oral, utilizando el idioma, y de manera escrita. También cuando estamos escribiendo estamos utilizando también la comunicación. Y a esto le llamamos lenguaje verbal. ¿Qué es el lenguaje verbal? Es el lenguaje que se utiliza a través del idioma, de manera oral y de manera escrita. Muy bien, ahora vamos a dar una pequeña diferencia entre lengua y lenguaje. Muy bien, vemos aquí todo el universo, ¿verdad? Pregunta, ¿todas las personitas que viven a nivel de todo el universo pueden comunicarse? Hemos visto que absolutamente todo ser humano siempre se comunica. Muy bien, pero ¿se comunican en un mismo idioma? No, no nos comunicamos en un mismo idioma. Algunos se comunican, por ejemplo, entonces todo el universo es el lenguaje. Si todo el mundo se comunica, entonces todo el mundo tiene lenguaje. Pero pregunta, ¿todos nos comunicamos a través de un mismo idioma? ¿Todos hablamos castellano? Falso. Entonces, dentro del lenguaje se encuentran las lenguas. Por ejemplo, tenemos aquí la lengua el español, tenemos aquí la lengua el quechua en otra parte del mundo, tenemos aquí, por ejemplo, ¿qué cosa podría ser el portugués? Tenemos aquí, por ejemplo, la lengua española también, tenemos aquí otra lengua, el quechua, que es otra lengua, tenemos también, por ejemplo, tenemos el ruso, el chino mandarín, tenemos diferentes lenguas, tenemos hartas lenguas. ¿Y en el Perú? ¿Qué lengua hablamos? En el Perú, ¿qué lengua hablamos? En el Perú hablamos la lengua, en este caso, española y también el quechua. Muy bien, entonces, no te olvides que la lengua o el idioma se encuentra dentro del lenguaje. Muy bien, entonces hay muchas lenguas a nivel mundial. Muy bien, hasta aquí por favor el video. No se olviden de mandar sus preguntas al interno y aclararlas. Vamos a hacer un pequeño diálogo sobre todo esto que hemos visto a través del video. Este es el video número 1.